ya lo sabemos, vamos a poner sobre el tema número 1, que habla de la evolución de la manufactura, 4 etapas. Y bueno, como lo dice nuestra competencia, se supone que al terminar este tema o esta unidad debemos entender de manera clara el desarrollo de la industria a través de los años, así como las innovaciones que ésta ha sufrido en beneficio de la humanidad, identificando todas sus ventajas y desventajas para el ámbito ambiental y humanístico de todos los trabajadores, ¿verdad? Y bueno, para comenzar, quisiera que primero ahondáramos un poco en cuanto a lo que la materia nos vamos a estudiar en este semestre, ¿no? Que su nombre es Sistemas de Manufactura. Para entenderlo, me gustaría primero identificar los términos de esta materia, ¿no? Que son sistemas y manufactura. Hace algunos semestres llevamos una materia llamada Ingeniería de Sistemas. Seguramente en esta materia nosotros pudimos desarrollar el entendimiento de verlo todo como un sistema. Y pudimos explicar lo que significa un sistema como el conjunto de variables que se interrelacionan para llegar a un fin, ¿verdad? Entonces, en un sistema también tenemos identificado elementos de entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida. Ok, a lo largo de la exposición nos vamos a dar cuenta que en las diferentes etapas lo que fue cambiando en la evolución de la manufactura fue el proceso. Como entrada siempre tendremos nuestros elementos que son los recursos, y las salidas pues va a depender de la época, ¿no? Por ejemplo, como entrada podemos tener un árbol, madera, un utensilio y la fuerza humana, un proceso en el que se juntan los tres, y como salida podemos tener una silla, un lápiz, etc., ¿no? Y bueno, como manufactura entendemos, o bueno, la palabra manufactura se compone de latín manus, que significa mano, y factura, que significa hechura. En conjunto podemos explicarlo como hecho a mano, ¿verdad? En la actualidad, pues con el cambio o la evolución de la historia, este término no corresponde a todas las etapas, porque ya no todo es hecho a mano, sino que eso se quedó antes de la industrialización, ¿verdad? Y bueno, entonces para entender el tema de sistemas de manufactura vamos a dividirlo en dos. No te preocupes. En la primera etapa, con el descubrimiento de materiales y procesos, y como lo veíamos en otras clases, eso lo podemos dividir en algunas etapas en la historia. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Edad de La de piedra. piedra, ¿verdad? En la prehistoria, sé que inventamos palabras también. La edad de bronce y La edad de hierro. hierro. A lo largo de estas etapas, el humano fue desarrollando ciertas habilidades para generar utensilios, herramientas y cierto tipo de tecnologías para ayudarse en sus labores diarias, ya sea para su alimentación, para su defensa personal o para su comodidad, ¿verdad? Y bueno, en la segunda etapa podemos identificar el desarrollo de sistemas de fabricación. ¿Ok?
Y aquí entramos en los temas que corresponden a la unidad. Podemos dividir estas etapas en 4, ¿verdad? La primera etapa, Ahí está el borrador en la carpeta de la prepa. que no me Pues, pase. saludos, En la primera etapa tenemos la industrialización, ¿verdad? Y como palabras claves en la industrialización podemos identificar que es el paso de una economía basada en la artesanía a la manufactura. ¿Recuerdan cuál es el evento más importante de la industrialización? ¿Quién me lo puede decir? La revolución industrial. Bueno, dentro de la revolución industrial, o como la revolución industrial, la podemos dividir en ciertas etapas. Seguramente han escuchado de la primera, segunda, tercera, cuarta y ahorita hasta una quinta revolución industrial, ¿verdad? Lo platicábamos ayer también. Bueno, dentro de las innovaciones que tenemos, Escúchala. dentro de las innovaciones que podemos identificar en la revolución industrial o la industrialización, tenemos la mecanización de la industria, la aplicación de la fuerza motriz y la aceleración de transporte. Esto a partir de la invención de la máquina de vapor y de diferentes tecnologías de mecanización para cambiar o para innovar la aplicación de la fuerza por medio de maquinarias, ¿verdad? Como ventajas podemos identificar que a la llegada de la industrialización trajo pues más trabajo para la población, pues un mayor desarrollo tecnológico y pues obviamente una mayor velocidad de producción, ¿verdad? Y como desventajas podemos identificar que se elimina el sector campesino. Esto afectó al campo, igual a la mayoría de la población campesina, a las ciudades porque pues, había más trabajo, ¿no? Se incrementan los residuos. El hecho de que haya más trabajo no significaba que eran bien pagados. Entonces podemos hablar de una explotación de los obreros. Y una contaminación, ¿verdad? ¿Por qué contaminación? Pues obviamente el cambio en el proceso requería de diferentes recursos que a la larga pues, se volvían obsoletos, ¿no? Conforme iba avanzando, se iban innovando los procesos y había ciertos recursos que se iban quedando, o a lo largo de los procesos había ciertos recursos que solamente son ocupados una o dos veces y se deben desechar, y la mayoría de esos recursos pues, son contaminantes. Bueno, como siguiente etapa, Bueno, la siguiente etapa fue la mecanización. Para entender todo esto hay que tener en cuenta que todo esto se empezó a desarrollar a partir de la necesidad del hombre a consumir las cosas, a cumplir sus necesidades, desde lo más básico, de alimentación, vestimenta y demás. Pero tenemos que entender que al haber aumento de población, igual directamente la necesidad aumentó con ella. Entonces, hacer esto de manera artesanalmente como se hacía antes era muy laborioso.
era muy tardado y muchas veces no se llegaba a cumplir todas las necesidades. Entonces, esa misma necesidad de innovación que tuvo la humanidad para cumplir todas esas necesidades de la humanidad fue la que le llevó a buscar la innovación en esto. Por lo cual, cuando se inventó esto, para ponerlo un poquito en el contexto, fue a mediados del siglo XVIII. En realidad la máquina de vapor, no sé bien cuándo se inventó, pero fue patentada por Watt. Ahorita alguien te lo busca en internet de volado en su teléfono. Fue patentada en 1879, parece. Y se plantea que la industrialización comenzó por el del 80, en 1880, por ahí. Y terminó hasta 1739, y este comenzó en 1850, la mecanización. Se plantea que comenzó ahí. Bueno, ¿cuáles fueron las principales? La máquina de... Ahí está el dato. Entonces ahí fue inventada, pero ya sabemos la historia que nos contó el profesor de que Watt pues, fue más abusado y la patentó. Este mundo es para los vivos. Y bueno, las principales innovaciones que nos trajo la mecanización fue precisamente muy parecidas a esta, pero el desarrollo tecnológico de las mismas. Entonces, ahora que tenemos, como se dice, la máquina de vapor, que es un motor en sí, se introdujo a la industria lo que es la máquina herramienta. Esto iba a facilitar mucho ciertas labores que eran a mano todavía, porque a pesar de que ya no era artesanal, había muchas etapas del proceso en el que el humano intervenía. Y con la máquina herramienta facilitó y como que se podría decir automatizó ciertos procesos en los que ya era menor el esfuerzo del trabajador, del obrero. Pero en ese entonces todavía no había tantos estándares de seguridad como lo que había hoy en día. Entonces, basándonos en las ventajas y desventajas, una desventaja pudo ser que como no era tan controlado eso, eran muchos los riesgos del trabajo. Que había un accidente. Otra desventaja era de que como ahora los trabajos eran más rápidos, eran más fáciles, se producía en mayor cantidad y se producía en mayor velocidad, obviamente. Entonces quiere decir que los recursos naturales, al igual que se producían más rápido, eran consumidos más rápido. Y ahí se empezó la desmedida en cuestión de que no era sustentable. No íbamos al equilibrio de que la naturaleza producía los recursos a la que nosotros los consumíamos. Entonces era más consumo de recursos naturales. Pero como ventaja, pues obviamente tenemos lo mismo, hubo más tecnología, más velocidad en la producción y se cubrió más eficientemente las necesidades. Y cuando también se mejoró, o sea, la velocidad tanto en producción como en transporte, y aparte se desarrolló más la industria, también hubo más economía. Ahí se empezó a desarrollar más lo que es el capitalismo, porque como ya tenemos más sobreproducción, empieza lo que es el consumismo y por lo cual el capitalismo. Entonces las grandes, los que fueron pioneros en las industrias, podemos ver que hoy son principales potencias mundiales porque nos llevan de ventaja a los demás países. Bueno, en la siguiente etapa tenemos la automatización. Podemos darnos cuenta que un factor que repiten todas las etapas es
el facilitamiento de las actividades o un mayor control dentro de las mismas, ¿verdad? Entonces, podemos identificar como palabras claves en la automatización el uso de sistemas, computarizados, ¿verdad? Computarizados o electromecánicos, ya sea para el uso de la maquinaria o de algunos de los procesos. Actualmente podemos ver en muchas empresas cómo este cambio ha surgido, ¿no? No sé si llegaron a ir a Bimbo hace unos, que sean 15 años, en la primaria o en la secundaria. Bueno, a mí me tocó ir en la primaria y me sorprendió mucho ir a esta hace 2 años, hace un año, es que vamos a Bimbo muy seguido aquí, y ver el cambio tan drástico, ¿no? Cuando yo fui cuando era niño, soy niño todavía, pero, en la línea de producción al menos pude ver 4 veces más obreros que como hay ahorita. Y ese cambio ha surgido a partir, pues, de esta etapa, ¿no?, de la automatización. Vemos cómo los procesos han sido cada vez más automatizados. Esto tiene sus ventajas y desventajas. ¿Qué desventaja podemos identificar a partir de lo que les acabo de decir? Pues el hecho de que los trabajos se reducen. Sin embargo, también podemos encontrar ciertas ventajas, como pues una alza en la calidad, un ahorro en tiempos, y por lo mismo de que los procesos son automatizados y se ocupan maquinarias para ciertos trabajos que para el trabajador o para el obrero puedan ser de riesgo, pues se reducen los riesgos, ¿verdad? Y también encontramos otras desventajas, como son los costos de inversión. Tal vez a la larga esa inversión nos pueda generar una mayor remuneración, pero en el momento de aplicarlos en nuestra línea de producción, obviamente va a generar un costo, pero no lo vemos como costo, sino como una inversión. Y una obsolencia tecnológica, que es lo que les hablaba hace un momento. Sabemos que el mundo sigue evolucionando y los procesos siguen, pues, avanzando, y tal vez la tecnología con la que contábamos en ese momento, en 10 años o en 5 años, ya no nos va a servir, ¿no? Se va a volver cada vez más lenta y por lo tanto, pues, va a generar un costo para la empresa y por eso debemos seguir evolucionando. Y por último, las innovaciones me faltó poner que se generaron sensores, transmisores, aplicaciones, sistemas de recolección de datos, etc. Hace rato se me pasó a decir nada más, dije que inició por ahí en 1850. La mecanización terminó en 1914, que, pues, si saben, si han visto películas, no sé, fue justamente el año en que inició la Primera Guerra Mundial. Cuando hay conflictos bélicos, los países empiezan a enfocar sus esfuerzos en desarrollar tecnología, tanto sistemas más efectivos. Se puede ver en la Primera y tanto en la Segunda Guerra Mundial, que fue el nacimiento de muchas teorías que de hecho hoy en día ocupamos para nuestras carreras, como la investigación de operaciones o demás. ¿Por qué digo esto? Porque cuando interfirieron las primeras guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo la necesidad de innovación, hubo la necesidad de ahorro de costes, hubo la necesidad de ahorro de tiempos también, que al final de cuentas, cuando terminó todo eso, se vio reflejado en la industria, porque cuando toda la industria de esos países, como Estados Unidos, que habían enfocado todos sus esfuerzos en la construcción de armas, de armamento bélico y demás, cuando terminó todo eso y su
economía creció, desarrolló todo eso que había trabajado ahora en la industria, y eso se le ve reflejado para crecimiento. Entonces, eso fue cuando entraron la automatización. Que inició a principios del siglo XX. Ahora, lo más nuevo, bueno, Tania dice que ya es obsoleto, ya está muy de moda. Pero la revisión más nueva que tenemos hoy en día es la industria 4.0, que es en integración. Que eso lo podemos entender como una innovación clave. Por ejemplo, son los sistemas ERP. Aquí siempre las industrias van a buscar una cosa: optimizar, tanto en reducir costos, que es muy importante, como reducir tiempos. Y por supuesto ya a partir de acá ya se empezaron a preocupar un poco por la parte verde, a comparación de cómo hacen acá. Esa fue una de las principales innovaciones. Y se empezaron a meter las que son el Internet de las cosas en las industrias. Ahora, por ejemplo, los sistemas ERP que son para mantener todo conectado en un sistema en vivo. No sé si, por ejemplo, los repartidores de Bimbo, cuando van a las tiendas, tienen ahí un sistema en el que van registrando. Eso es precisamente la integración de datos en un sistema, que es ya general, que ya sería en la matriz. Eso sirve principalmente para una mejor administración. Eso se va a reflejar a reducir tiempos y reducir costos. Entonces, realmente aquí como ventajas y desventajas, tanto ecológicas, no hubo tanto afectación, porque viene siendo lo mismo que acá prácticamente en la automatización. Ya no hubo tanto cambio ecológico. Lo que sí hubo en ventajas es donde se refleja acá, es la automatización de los procesos. En la que cada vez se requieren menos la presencia de tantos colaboradores, tantos trabajadores para hacer varias cosas. Ahora con un simple sistema y un sujeto que esté manejando ese sistema puede administrar varias cosas. Pero eso también se refleja una desventaja, que se sigue reduciendo empleos. Al menos empleos obreros, por así decirse, en la que ya cada vez se ocupa menos mano de obra para para trabajar en ciertas áreas, o menos técnicos, ya que simplemente con un sistema ya puedes llevar el control de todo tu inventario o todo lo que llevas ahí de ventas y demás en más centralizado. Y eso sería se llama el interés de las cosas, y pues, la integración es hasta ahorita lo que se lleva más o menos. En nuestro país no está tan avanzado como en otros, porque pues, todavía vamos por acá, ya el profe nos platicó. Entonces iniciamos un poco tarde y no hemos tenido esa innovación requerida que los demás países tienen, pero echamos ganas, nosotros somos poquito, así que echarle. Pues únicamente recalcar la parte ambiental. Yo creo que la mayoría de las investigaciones que hemos hecho, llegó un punto cuando yo iba a la secundaria, cuando este tema de la contaminación y el calentamiento global se hizo muy famoso. Todas las exposiciones que hacíamos fuera calentamiento global. Ya parecía una moda. Y veo que conforme han pasado los años, como que este tema se ha ido pues yendo, ¿no? Diluyendo. Y creo que es un tema importante, ¿no? Escuchaba a Donald Trump decir que el calentamiento global es un mito que inventaron los chinos, que es una campaña de mercadotecnia. Pero lo podemos ver, lo podemos sentir alrededor. Yo creo que parte importante de la competencia nos menciona que debemos ver las ventajas y desventajas, tanto sociales como ambientales. Entonces es importante que la parte ambiental esté siempre en nuestra conciencia, ¿no? De todo lo que nosotros hagamos, desarrollemos, innovemos en el
industria donde vayamos a trabajar, siempre tomamos en cuenta la parte medioambiental, cómo esto va a generar un impacto, ya sea positivo o negativo, en el entorno que nos rodea. Bueno, será toda nuestra parte. No sé si tengan una duda. ¿Dudas? Karen, ¿qué